Listra. Joyería Hermón presenta. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos adentramos en uno de los momentos más oscuros de esta historia. Un decreto de muerte ha sido firmado, y la sombra de un exterminio inminente se cierne sobre el pueblo judío. ¿Cómo se enfrenta una amenaza que parece inevitable? ¿Qué se hace cuando el poder parece estar completamente en manos del mal? Prepárate para caminar entre el temor y la esperanza, entre la injusticia humana y la fidelidad divina. Este es el episodio donde todo parece perdido, pero es precisamente ahí donde comienza el verdadero milagro. Por tal motivo comenzamos. Esther. Brilla como Esther, levántate, tu corazón nunca se detendrá. Desde el silencio Dios te guiará. Brilla como Esther, la luz vencerá. El decreto ha salido. En cada rincón del vasto imperio persa, los heraldos proclaman una noticia que hiela la sangre. En un día señalado, todos los judíos, sin importar su edad, género o posición, serán exterminados. Una masacre legalizada, autorizada por el propio anillo real. El miedo se apodera de las ciudades. La confusión reina en las calles. Hombres, mujeres y niños ven su futuro reducido a cenizas en cuestión de palabras. Los enemigos de los judíos, que hasta entonces habían permanecido en las sombras, comienzan a levantar sus cabezas con audacia. El día del exterminio es visto como una oportunidad para saldar viejas cuentas, para apropiarse de riquezas, para derramar sangre sin consecuencia alguna. El odio es un sentimiento profundo y destructivo que puede manifestarse de diversas maneras en la vida humana. En el contexto del libro de Esther, el odio de Amán hacia Mardoqueo es un ejemplo claro de cómo este sentimiento puede llevar a acciones extremas y devastadoras. Para comprender mejor la naturaleza del odio, es esencial explorar sus raíces, sus manifestaciones y sus consecuencias. El odio nos puede llevar a la deshumanización. La deshumanización es un proceso insidioso y peligroso que transforma a las personas en objetos o enemigos, negándoles su humanidad y dignidad. En el contexto del libro de Esther, este fenómeno se manifiesta claramente a través de la actitud de Amán hacia los judíos. La deshumanización no solo es un acto de odio, sino que también es una estrategia que permite justificar la violencia y la opresión. Amán presenta a los judíos como un pueblo disperso y dividido, cuya existencia es una amenaza para el imperio. Al describirlos de esta manera, Amán no solo los despoja de su identidad cultural y religiosa, sino que también los convierte en un concepto abstracto, un otro que debe ser eliminado. El lenguaje juega un papel crucial en el proceso de deshumanización. Amán elige palabras que despojan a los judíos de su humanidad, presentándolos como un grupo peligroso y desleal. Al referirse a ellos como un pueblo en lugar de individuos con historias, sueños y esperanzas, Amán reduce su existencia a una mera categoría. Este uso del lenguaje es una táctica que ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar la opresión y la violencia. Además, la deshumanización se facilita al crear un enemigo común. Amán utiliza la idea de que los judíos son una amenaza para el orden del imperio, lo que genera miedo y desconfianza entre la población. Al presentar a los judíos como un grupo que atenta contra la seguridad del reino, Amán busca consolidar su poder y justificar su plan de exterminio. La deshumanización no ocurre de manera aislada, es el resultado de varios mecanismos interrelacionados que facilitan su desarrollo. La propaganda es un instrumento clave en la deshumanización. Amán utiliza su influencia para difundir información que pinta a los judíos como peligrosos. Esta propaganda crea un ambiente en el que las personas son más propensas a aceptar la deshumanización, ya que se les presenta una narrativa que justifica la violencia. La historia nos muestra que, cuando se permite que la propaganda florezca, se pueden justificar actos atroces. La normalización del odio también juega un papel crucial. En el caso de Amán, su odio hacia Mardoqueo se transforma en un odio hacia todo su pueblo, y esto se convierte en una norma aceptada. La sociedad empieza a ver a los judíos no como individuos, sino como un colectivo que merece ser destruido. Esta normalización del odio es un paso peligroso que puede llevar a la violencia y la opresión. La indiferencia de aquellos que observan el proceso de deshumanización también es fundamental. Muchos en el imperio persa, incluidos los funcionarios del rey,
eligen no actuar ante las injusticias que se están cometiendo. Esta falta de acción permite que el odio y la deshumanización prosperen, y nos enseña que la indiferencia puede ser tan perjudicial como el odio mismo, ya que contribuye a la perpetuación de la injusticia. Las consecuencias de la deshumanización son devastadoras y de largo alcance. En el relato de Esther, el plan de exterminio de Amán no solo pone en peligro a los judíos, sino que también afecta a toda la sociedad persa. La deshumanización permite que las personas justifiquen actos de violencia. Cuando los judíos son vistos como menos que humanos, se hace más fácil pensar que su exterminio es un acto necesario para el bienestar del imperio. Esta lógica ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar genocidios y atrocidades, demostrando que la deshumanización puede tener consecuencias mortales. Además, la deshumanización fragmenta la sociedad. Al dividir a las personas en nosotros y ellos, se crea un ambiente de hostilidad y desconfianza. En el caso de Amán, su odio hacia los judíos no solo afecta a su pueblo, sino que también genera divisiones dentro del imperio. Esta fragmentación puede llevar a la desestabilización social y a conflictos prolongados. Asimismo, cuando se deshumaniza a un grupo, se pierde la capacidad de empatizar con ellos. La deshumanización impide que las personas reconozcan la humanidad en los demás, lo que perpetúa el ciclo de odio y violencia. En la historia de Esther, el pueblo persa pierde la oportunidad de ver a los judíos como seres humanos con dignidad y derechos, lo que permite que el plan de exterminio avance sin oposición. Al reflexionar sobre la deshumanización en el contexto de nuestra vida diaria, es vital que nos preguntemos si estamos deshumanizando a otros en nuestras interacciones cotidianas y cómo podemos cultivar una cultura de respeto y dignidad hacia todos, independientemente de sus diferencias. La historia de Amán nos desafía a enfrentar nuestras propias actitudes y a reconocer que la deshumanización puede ocurrir en muchas formas, desde el lenguaje que usamos hasta nuestras acciones y actitudes hacia los demás. La deshumanización del otro es un fenómeno peligroso que puede llevar a la violencia y la opresión. A través del relato de Amán en el libro de Esther, vemos cómo el odio puede transformar a las personas en enemigos y justificar actos atroces. Es nuestra responsabilidad, como individuos y comunidad, confrontar la deshumanización y trabajar hacia un mundo donde cada persona sea valorada y respetada. Solo a través de la empatía y el amor podremos romper el ciclo de odio y construir un futuro más justo y compasivo. Ahora bien, la respuesta de Mardoqueo y Esther es un poderoso testimonio de valentía, resistencia y la lucha por la justicia. Frente a la amenaza de exterminio que pesa sobre su pueblo, ambos personajes toman decisiones cruciales que no solo impactan sus vidas, sino que también determinan el destino de toda una nación. La respuesta de Mardoqueo y Esther ante la crisis que enfrentan es un reflejo de su carácter, su fe y su compromiso con su identidad judía. Mardoqueo, al enterarse del edicto de exterminio promulgado por Amán, reacciona con profunda angustia. Su primer instinto es mostrar su dolor y su resistencia a la opresión. Se viste de saco y se cubre de ceniza, símbolos de luto y desesperación, y se dirige a la puerta del palacio para manifestar su protesta. Este acto no es solo una expresión de su sufrimiento personal, sino también un llamado a la acción para su pueblo. Mardoqueo entiende que la situación es crítica y que la inacción no es una opción. Su respuesta es un claro indicativo de su liderazgo y su disposición a arriesgarse por el bienestar de su comunidad. A través de su lamento, Mardoqueo logra comunicar la gravedad de la situación a Esther, quien se encuentra en el palacio, en una posición de privilegio. Al principio, Esther se siente atrapada entre su vida en la corte y la realidad de su pueblo. Sin embargo, Mardoqueo le envía un mensaje que resuena profundamente. Le recuerda su responsabilidad como judía y como reina. Le advierte que no puede permanecer indiferente ante la amenaza que enfrenta su pueblo, pues, aunque se encuentre en una posición de poder, su propia vida también está en riesgo. Este mensaje es crucial, ya que Mardoqueo apela a la identidad de Esther y a su conexión con su pueblo, instándola a actuar. La respuesta de Esther es un viaje de transformación. Inicialmente, su miedo es palpable. Sabe que presentarse ante el rey sin ser llamada puede resultar en su muerte. Sin embargo, a medida que reflexiona sobre la situación y las palabras de Mardoqueo, comienza a comprender la importancia de su papel. La decisión de actuar no es fácil, pero Esther muestra una notable fortaleza al comprometerse a arriesgar su vida por la salvación de su pueblo. Su famosa declaración,
Si perezco, que perezca, encapsula su valentía y determinación. Este momento de decisión es fundamental, ya que representa un giro en la narrativa. Esther se convierte en una heroína que elige enfrentar el peligro en lugar de huir de él. Esther no solo se prepara para enfrentar al rey, sino que también se arma de estrategia. Reconoce que su intervención debe ser cuidadosamente planificada. En lugar de acudir directamente al rey con una súplica desesperada, decide organizar un banquete, un entorno que le permitirá presentar su caso de manera más efectiva y ganar el favor del rey. Esta táctica revela su inteligencia y su capacidad para actuar con astucia en una situación de alta tensión. Al elegir este enfoque, Esther no solo busca salvar a su pueblo, sino que también busca crear un espacio donde pueda hablar libremente y exponer la verdad sobre Amán y su plan de exterminio. El banquete se convierte en un escenario crucial para la revelación de la verdad. A través de su valentía y su ingenio, Esther logra presentar su situación al rey de manera efectiva. Su habilidad para articular su angustia y la injusticia que enfrenta su pueblo es fundamental para cambiar el rumbo de la historia. La respuesta de Esther, unida a la determinación de Mardoqueo, no solo desafía el poder de Amán, sino que también reclama su derecho a ser escuchados y a luchar por la justicia. La colaboración entre Mardoqueo y Esther es un ejemplo de cómo la unidad y el apoyo mutuo son esenciales en tiempos de crisis. Ambos personajes muestran que, aunque sus roles son diferentes, su objetivo común de salvar a su pueblo es lo que los une. Mardoqueo, con su firmeza y liderazgo, y Esther, con su valentía y astucia, se convierten en un símbolo de resistencia ante la opresión. Su historia nos enseña que la acción colectiva y la solidaridad son fundamentales para enfrentar la injusticia. La respuesta de Mardoqueo y Esther también resuena en un nivel más profundo, ya que refleja la importancia de la identidad y la fe. Ambos personajes mantienen su conexión con su herencia judía y su compromiso con Dios, lo que les da la fortaleza necesaria para enfrentar adversidades. Su fe se manifiesta en su disposición a actuar y a confiar en que, a pesar de los riesgos, hay un propósito mayor en su lucha. Esta dimensión espiritual de su respuesta añade un significado profundo a su historia, recordándonos que la fe y la acción son componentes esenciales en la búsqueda de la justicia. La soberanía de Dios es un tema muy importante en el libro de Esther, aunque su presencia no se manifiesta de manera explícita como en otros textos bíblicos. A través de los eventos que se desarrollan, se revela un profundo sentido de la providencia divina que guía y sostiene a su pueblo en momentos de crisis. La soberanía de Dios se entiende como su autoridad suprema y su control sobre todos los aspectos de la vida, incluso en circunstancias que parecen caóticas o adversas. En el relato de Esther, esta soberanía se manifiesta a través de la forma en que Dios orquesta los eventos y las decisiones de los personajes, mostrando que, aunque el mal puede parecer dominante, hay un propósito divino en la historia. Desde el principio, la narrativa establece un contexto de desafío y peligro para el pueblo judío. La amenaza de exterminio orquestada por Amán representa una crisis existencial. Sin embargo, a lo largo de la historia, se observa cómo Dios utiliza a Mardoqueo y Esther como instrumentos para cumplir sus propósitos. La elección de Esther como reina no es un mero accidente, es parte del plan divino que se despliega de manera sutil pero poderosa. A través de su ascenso al trono, Dios prepara el escenario para la salvación de su pueblo, demostrando que incluso las circunstancias más improbables pueden ser parte de un plan mayor. La providencia divina se hace evidente en los momentos clave de la historia. Por ejemplo, el insomnio del rey Asuero, que lo lleva a leer el libro de las crónicas y descubrir las acciones heroicas de Mardoqueo, es un claro indicio de la intervención divina. Este evento fortuito no es simplemente una coincidencia, es una manifestación de cómo Dios orquesta los acontecimientos para cumplir su voluntad. La revelación de la lealtad de Mardoqueo al rey se convierte en un punto de inflexión que cambia el rumbo de la historia y permite que se desvele la trama de Amán. Además, la respuesta de Mardoqueo y Esther ante la crisis también refleja la soberanía de Dios en acción. Aunque enfrentan un peligro inminente, su fe y determinación para actuar son guiadas por una comprensión de que su lucha no es solo por su propia supervivencia, sino por el cumplimiento de un propósito divino. Mardoqueo recuerda a Esther que su posición como reina no la exime de responsabilidad. Al contrario, su influencia puede ser la clave para la salvación de su pueblo. Esta noción de responsabilidad y propósito es fundamental en la comprensión de la soberanía de Dios,
ya que implica que cada individuo tiene un papel que desempeñar en el plan divino. La soberanía de Dios también se manifiesta en la reversión de la situación. A medida que la historia avanza, lo que parecía ser una derrota inminente se transforma en una victoria. La ejecución del plan de exterminio de Amán se convierte en su propia destrucción, y los judíos no solo son salvados, sino que también reciben el favor del rey y se les permite defenderse. Este giro de los acontecimientos es un poderoso recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer prevalecer, la justicia de Dios finalmente triunfa. La historia de Esther subraya que Dios está en control, incluso cuando no parece estar presente, y que su soberanía asegura que su pueblo no será olvidado. La celebración de la festividad de Purim, que conmemora la salvación del pueblo judío, es un testimonio tangible de la soberanía de Dios. A través de esta festividad, las generaciones posteriores recuerdan cómo Dios intervino en su historia, guiando los eventos hacia un desenlace favorable. La celebración no solo es un recordatorio de la liberación física, sino que también simboliza la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La soberanía de Dios se convierte, por lo tanto, en una fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes, recordándoles que, sin importar las circunstancias, Dios está siempre trabajando en su favor. La soberanía de Dios también invita a la reflexión sobre el papel de la humanidad en el cumplimiento de su voluntad. Mardoqueo y Esther no son meros instrumentos pasivos, su valentía y acción son esenciales para la realización del plan divino. Esto plantea una pregunta importante sobre la relación entre la soberanía de Dios y la libre voluntad humana. Aunque Dios tiene el control final, elige trabajar a través de las decisiones y acciones de las personas. Esta interacción entre lo divino y lo humano es un tema recurrente en la Biblia y se ve claramente en la historia de Esther, donde la fe y la acción humana se entrelazan en un propósito mayor. El miedo se apodera de las ciudades. La confusión reina en las calles. Hombres, mujeres y niños ven su futuro reducido a cenizas en cuestión de palabras. Los enemigos de los judíos, que hasta entonces habían permanecido en las sombras, comienzan a levantar sus cabezas con audacia. El día del exterminio es visto como una oportunidad para saldar viejas cuentas, para apropiarse de riquezas, para derramar sangre sin consecuencia alguna. El miedo se apodera de las ciudades. La confusión reina en las calles. Hombres, mujeres y niños ven su futuro reducido a cenizas en cuestión de palabras. Los enemigos de los judíos, que hasta entonces habían permanecido en las sombras, comienzan a levantar sus cabezas con audacia. El día del exterminio es visto como una oportunidad para saldar viejas cuentas, para apropiarse de riquezas, para derramar sangre sin consecuencia alguna. Mardoqueo, al escuchar el decreto, rasga sus vestiduras. Se cubre de cilicio y ceniza. No lo hace en secreto. Se sienta en el centro de la ciudad, llorando amargamente. Su dolor es público, su clamor es desesperado. Es la manifestación externa de un corazón quebrantado. Su llanto es el eco de todo un pueblo condenado. En cada provincia, donde quiera que llegue el decreto, los judíos hacen lo mismo. Hay ayuno, llanto y lamento. La reacción no es de rebelión violenta, es una rendición en oración. Un clamor que no se dirige a los hombres, sino al cielo. En su quebranto, el pueblo de Dios busca la intervención que no puede producir por su propia fuerza. Mientras tanto, en el palacio, Esther aún no sabe lo que sucede fuera de los muros dorados. Vive en un aislamiento forzado, desconectada del dolor de su gente. Pero ese velo de ignorancia está a punto de rasgarse. Mardoqueo logra comunicarse con ella a través de eunucos enviados. Le revela la magnitud de la tragedia y la insta a actuar. Le recuerda su identidad, su propósito, su posición. No está en el palacio por casualidad. No ha llegado a ser reina solo para disfrutar de lujos. Ha sido puesta allí, quizás, para un tiempo como este. Este episodio es un momento de profundo contraste. Mientras el enemigo parece tener toda la ventaja, Dios está levantando a sus instrumentos de liberación. Mientras los opresores celebran anticipadamente su victoria, el cielo está alineando corazones y voluntades para una respuesta que cambiará el curso de la historia. El exterminio planeado no es el fin. Es la antesala de la redención. La noche más oscura prepara el terreno para el amanecer más glorioso. Tal vez hoy tú también sientes que hay decretos de muerte sobre áreas de tu vida,
sueños que parecen condenados, relaciones rotas, situaciones que parecen irreversibles. Quizá ves a tu alrededor señales de derrota y desesperanza. Pero recuerda, el dolor que lleva al clamor también lleva al milagro. La aparente inactividad de Dios no es indiferencia. Es preparación. Es estrategia celestial. Cuando todo parece perdido, es porque está a punto de ser redimido. No subestimes los silencios de Dios. No menosprecies las lágrimas derramadas en fe, porque donde los hombres firman sentencias de muerte, Dios ya ha escrito historias de vida. Gracias por acompañarme hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo, comenta y suscríbete. No olvides, cuando todo parece perdido, es porque Dios está a punto de actuar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Esther. Brilla como Esther, levántate, tu corazón nunca se detendrá. Desde el silencio Dios te guiará. Brilla como Esther, la luz vencerá. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.